Este soy yo, enfrentándome contra algunos de los mejores jugadores de Tetris en el primer campeonato de Tetris clásico ibérico de la historia. Y antes de nada, aclarar unos detalles. Si tu idioma en este caso es el español, te aconsejo de todos modos que actives los subtítulos en español, ya que habrá partes del vídeo en el que se hablará en inglés y por lo tanto habrá algunos términos que habrá que explicar. Also, you will have the English subtitles available in the subtitle section. E se quiseres, também tens a possibilidade de ver o vídeo com legendas em português. Muchas gracias Wildbeat por la aclaración. Además, también os animo a visitar los vídeos de Agame Scout de la experiencia que él tuvo en los campeonatos internacionales de 2018 de 2019, que han inspirado gran parte de estos. Ahora sí, podemos empezar con el vídeo. Desde 2010 se llevan celebrando campeonatos clásicos de Tetris de forma ininterrumpida. Y en parte, gracias al algoritmo de YouTube, estos campeonatos han crecido de popularidad, con un gran número de jugadores y también de seguidores. ¿Y por qué lo elegiría el algoritmo de YouTube? Se me ocurren un par de cosas. Joan is flirting with fire right now, needing a line piece desperately, and that is it! Oh my gosh! It's not over yet. Oh my word! He needs a line He's gonna piece dirty right this now. up. Are you kidding me? He needs a drop. This One could more. be it. This could Do it if he gets a long bar right now. He needs a long bar. There it There's is. a long bar. Oh no! Oh no! Double max out! Oh my goodness! What is happening? Bar there. He's gonna take the Tetris here. Can he set up for another one? And he's trying to play. And Corian is 1,000 points behind. He needs to get a. Oh no! And Corian can't do it. And another. Oh my goodness! What is going on? Another 1.1. Vamos, con calma, se empieza a acumular el centro. Esto puede ser muy malo. Hace falta un palito, hace falta un palito. Dame un palito por la derecha, dame un palito por la derecha, dame un palito por la derecha, papá. Más 110.000 para Jonas. Se empieza a acumular. No, 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 no me jodas. Oh, what a tuck. Wow! What a tuck. Boom! Tetris for Corian. Y con el paso de los años, al aumentar la fama de estos campeonatos, se vieron la necesidad de incluir campeonatos más regionales, como el campeonato europeo. Oh, this is amazing! Perfect clear! Are you kidding me? Oh, this is crazy! Oh, he's still doing it! He's still doing it! Whoa! Another double! This is crazy! Oh, this is not happening! El campeonato de la costa oeste de Estados Unidos, el campeonato de la costa este de Estados Unidos, el campeonato de Alemania, el campeonato de Latinoamérica o el campeonato de Taiwán, y muchos más. ¿Y qué fama ha tenido el Tetris aquí en España? Hasta hace unos pocos años apenas se conocían un par de jugadores, algunos que habían conseguido la máxima puntuación de Tetris por aquí, por España y Portugal, pero además de eso no se había generado ningún fanbase aquí en España. No fue sino hasta que Ibai Llanos, famoso comentarista español, se puso a comentar los campeonatos de 2016 y 2018, fingiendo que Jonas, el 7 veces campeón del mundo, en realidad era de Albacete y tenía 60 años. Pero obviamente está claro que ningún medio de comunicación va a mandar esa información sin contrastarla antes, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí. Y esto nos trae a finales del año 2020, cuando yo empecé a jugar. Este soy yo a finales de 2020. Tras haber comprado la versión europea del juego, me puse a comenzar a jugar. Y estos eran los resultados. Se veían, como mucha gente puede comprobar, muchos errores de novato, pero sin embargo ya empezaba a mostrar las primeras señales de que esto iba por buen camino, consiguiendo mi primera puntuación por encima de 300.000 a las pocas semanas de haberme comprado el juego. Además, tuve la oportunidad de intentar clasificarme en el Campeonato Europeo de 2020, donde obviamente quedé muy lejos para clasificarme, teniendo en cuenta que eran mis primeras semanas de juego, pero que al menos me divertí mucho. 500k.
Y este soy yo a mediados de 2021, cuando por fin conseguí superar la barrera de los 500.000. Sin embargo, Portugal y España nunca han podido disfrutar de un campeonato propio. Esto cambiaría en junio de este mismo año. Y en junio de 2021 recibí esta invitación por parte de Mezex, uno de los jugadores de Tetris españoles más conocidos, en el cual me invitaba al primer campeonato ibérico de Tetris clásico de la historia. La mecánica era sencilla. Tendríamos un día a elegir para clasificarnos durante 1 hora, intentando conseguir la puntuación más alta. Así que, conociendo el nivel que tenía hasta aquel momento, donde había conseguido más de 600.000 puntos, mi objetivo era conseguir unos 500.000, entre 400.000 y 500.000 puntos para estar satisfecho. Y así se quedó la tabla clasificatoria. Por una parte tenemos a un grupo primero de personas que se quedaron muy cerca de conseguir el max out o la puntuación máxima que registra el juego, con Luis habiendo conseguido 1. Por otra parte tenemos a un grupo intermedio de personas que se quedaron con entre los 500.000 y los 400.000, y por otra parte tenemos al grupo tercero de personas que se quedaron entre los 200.000 y los 100.000. Por mi parte no tengo ningún vídeo de mi clasificación, pero os puedo decir de que estuve muy enfadado al acabar y no era la puntuación que quería conseguir, ni mucho menos. Y debido a la clasificación tan mala que hice, me tendría que enfrentar antes de empezar en la fase de grupos a una llamada ronda 0 o ronda de eliminación, donde podría quedar sencillamente fuera del campeonato en la primera partida. En este caso me iba a tocar en principio contra Plauwevs, pero debido a que algunos no pudieron jugar, al final los grupos de la ronda 0 quedaron en Plauwevs contra Angry Cooler, y a mí me tocaría enfrentarme contra Alex Freeman. Y llegó el momento de la verdad, el momento en el que se iniciaría el primer campeonato de Tetris clásico ibérico de la historia. So, hello everyone, and welcome to the Classic Tetris Iberia qualifier. This is my first time ever hosting an actual tournament, and yeah, this tournament is gonna be an official CTWC qualifier, so all players right here are just taking risks. Oh, you can see Prophet, he's nervous. So all players here are risking into getting a free entry fee into CTWC. Right now, well, most of them are playing on console. Y este enfrentamiento sería muy peculiar, ya que enfrentaría nada más empezar a los dos estilos que hay de jugar a Tetris. El de estilo Dash y el estilo de Hypertapping. ¿En qué consiste cada uno de estos? Vamos a verlo. La jugabilidad clásica y más fácil de aprender consiste en el método Dash, donde el jugador simplemente mantiene el botón de izquierda y derecha en el D-pad para mover las piezas a la velocidad que el juego ha designado. Esto, si bien es fácil de aprender, te limita en niveles rápidos donde las piezas cuesta pasarlas a izquierda y derecha al límite. La técnica del Hypertapping consiste en pulsar una y otra vez el botón del D-pad de izquierda y derecha para moverlo manualmente. El problema con esto es que es algo inconsistente y es difícil de aprender. Sin embargo, si se consigue aprender a la perfección, puede ser muy beneficioso en niveles rápidos. En este caso, Angry Cooler de España era el que usaba la técnica de Hypertapping y Plauwevs de Portugal usaría la técnica de Dash. La verdad es que era un partido bastante igualado, ya que había visto a ambos jugar en una especie de torneo anterior y sabía de lo que estaban hechos, y traería emociones fuertes. I'm counting down manually because I don't have the button. 3, 2, 1. Tetris, let's go, dude! First ever official Iberia match between Ambos jugadores empezarían en nivel 15. Y si bien es cierto que Angry Cooler estaba con algunos problemas en su tablero, por ahora tenía una ventaja de 20.000 puntos. Sin embargo, se le estaban acumulando las piezas. Va a ser bastante difícil pasar la barra a la derecha y llena el tablero con unos 20.000 puntos más que Plauwevs. Ahora todo depende de él. Hello stream. Yo, so Prophet is extremely high up, waiting on a long bar, waiting on a long bar. Will he get it? Wait, this He's is not still over open. yet. He needs a long bar. He needs a long bar to win. No, and but- he covers the well. Oh no! That's gonna be a down.
Y creo que la cara de Plowez lo dice todo sobre esta partida. Ninguno nos creíamos que hubiera tanta emoción en solo la primera partida. Y esto todavía en la ronda 0. Pero en la segunda y tercera partida ambos se enfrentarían también a tableros bastante complicados. En este caso, Angry Cooler estaba construyendo la derecha, que es más difícil de pasar que a la izquierda. No consigue pasar la barra de tiempo. Y con ese enfado llena el tablero con 131.000 puntos. Y Plowez consigue vencerlo. Lo que significaba que ahora tocaba 1-1. Pero en la tercera partida ocurriría exactamente lo mismo. Angry Cooler se enfrentaría a un tablero demasiado lleno y no podría salir de esa situación, a pesar del Hyper Tapping. Y en la tercera partida, Angry Cooler con muchos problemas en su tablero también, muchos agujeros y demasiado alto no consigue pasar esa pieza a la izquierda y desafortunadamente llena el tablero con 89.000 puntos. Plowez, que perdió el primer juego de una manera bastante increíble, consiguió vencer a Angry Cooler en 4 partidas y él pasaría al grupo B. Mientras que Angry Cooler se despediría de este campeonato, creo que se lo pasaría muy bien. Y para darle a este vídeo un toque un poco especial, decidí entrevistar a cada uno de los que salían de este campeonato. Por ahora era el momento de entrevistar a Angry Cooler. Bienvenido, Angry Cooler. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en esta primera edición del Campeonato Ibérico de Tetris Clásico. La verdad tengo que decir que es que nos habéis dado emoción desde la primera partida, tanto Plowez como tú, en una situación algo complicada y al final venciendo por apenas unos pocos puntos. Pero bueno, queremos escuchar de ti. ¿Cómo valorarías tu actuación? ¿Y hay algún momento así en especial que hayas disfrutado de tus 4 juegos con Plowez? Hola F1, gracias por invitarme a estar aquí hoy. Fue un placer también jugar el Campeonato Ibérico de Classic Tetris. Y bueno, sobre mis partidas en el campeonato, ¿qué decir? La verdad es que me lo he pasado muy bien. No he jugado todo lo bien que he podido jugar, ya que, bueno, he tenido unos cuantos miss drops, he fallado taps, todo tipo de cosas. Pero bueno, estamos aprendiendo. Mi objetivo es hacerme una max out dentro de poco, a poder ser. Y estos eventos me ayudan a seguir mejorando y seguir hacia adelante, básicamente. Aparte de todo el día que estuvimos en el torneo, en el directo, haciendo cosas en Discord y tal, simplemente de 10. También tenemos que hablar de tu estilo. Y es que en tu caso nos encontramos con el primer Hyper Tapper del campeonato. ¿Hubo algo o alguien en particular quizás que te motivara a comenzar en el Hyper Tapping? Sí, efectivamente. Yo juego con Hyper Tapping y empecé jugando con Hyper Tapping. Y claro, a mí me enseñó Mezex a jugar, que es un conocido Hyper Tapper también. Mezex, bueno, nos conocemos desde quinto de primaria, desde chavales, crecimos relativamente juntos y Mezex era bastante bueno al counter, bastante bueno a shooters y tal. Y un día simplemente dejó todo eso y se puso a jugar al Tetris. Así que cuando fui a su casa me dijo, hey tío, mira este juego como mola. Y nos pusimos a viciar al Tetris. Obviamente él es mejor que yo, pero ahí estoy pisando los talones a punto de mi max out. Bueno, también tengo que reconocer que he estado viendo algunos de tus anteriores vídeos de cómo ibas consiguiendo algunos Tetris en nivel 19, donde sabemos que las piezas ya se mueven muy rápido. Queremos saber, ¿desde entonces has estado trabajando para perfeccionar tu técnica de hypertapping? Bueno, como decía antes, yo empecé jugando al Tetris las pocas veces que iba a casa de Mezex, porque, bueno, Mezex tiene una Retron. Y claro, yo empecé jugando en level 9, level 15, y cuando volví a mi casa no tenía forma de jugar al Classic Tetris, así que un día Mezex me regaló un mando de la NES USB, y ahí ya empecé a practicar un poco más, echarle más horas, y hasta que fui capaz de jugar nivel 18, empecé a probar nivel 19,
Y sí, en mi canal hay vídeos sobre cómo me hago 2 Tetrises seguidos en nivel 19 o cómo me hago un Bips en nivel 19, que para jugadores avanzados pueden parecer que no es nada, pero para mí son avances que me hacen estar orgulloso de mí mismo, así que a seguir mejorando y echándole horas, básicamente. Bueno, Angry Cooler, mucha suerte y gracias. La verdad es que estamos deseando verte de nuevo en el Campeonato Ibérico de 2022. Ahí te esperamos. Gracias a ti por invitarme, C1. Un saludo, hablamos pronto. Y después de haber visto esta primera partida, me tocaba mi turno. El turno de sobrevivir, de escapar de la ronda cero. ¿Cómo de difícil sería? No me lo imaginaba en un primer momento. Y aquí fue cuando Boxy, uno de los jugadores, se dio cuenta de una de las características que me definen y que definirían uno de los memes de este campeonato. F1 champion on the rights. So let's remove the hearts right here real quick. F1 champion is a known player as well for his triple flips, and let's see if he can triple flip fast enough to stay safe, because those are really hard to master in a way. Yeah. Este es un mando de NES. Para girar las piezas al sentido de las agujas del reloj se suele utilizar el botón de la A, y para girarlo a la dirección contraria se usa la B. Lo más eficiente es darle la menor cantidad de veces a estos dos botones. Sin embargo, la gente como yo, llamados tripper flippers, o girar la pieza 3 veces, lo que hacemos es darle a un botón 3 veces en vez de al botón contrario una vez. Esto no tiene ningún motivo en concreto, y en mi caso fue simplemente porque aprendí a jugar con la A y me acostumbré a usar solo la A pesar de que la manera más eficiente es usar ambos botones en diferentes circunstancias. De lo que sí me di cuenta era de que mientras que estábamos practicando, Alex Freeman pudo conseguir una puntuación muy alta, lo que empezó a plantearme de que a lo mejor no iba a ser tan fácil escapar de la ronda cero como yo me imaginaba. I would cheer for Boxy if I was you. Same. I would cheer for Messex. I don't know who this Messex guy is. He's a 1.3 player. Are you sure he's 1.3? I don't know. I think he's 1.3. Messex needs to confirm that. Yeah, Messex, are you in chat? F1 Champion has to look at those triple flips. Those look beautiful. En el primer juego algo quedó muy patente, y es que a pesar de que yo ya tenía 92 líneas, lo que significa que estaba jugando más rápido que Alex Freeman, tenía casi 70.000 puntos menos, lo que significaba que no solo tenía menos puntuación que Alex Freeman, sino que además tenía menos tiempo antes de llegar a niveles demasiado rápidos. Por ahora la ventaja la tenía Alex Freeman y de lejos. Al final, en nivel 18, hice un último Tetris desesperado e intenté empezar a jugar en nivel 19. Sin embargo, no pude pasar la barra a la izquierda y llené el tablero con 321.000 puntos. Una puntuación que, si bien era bastante decente para mí, y de hecho mayor de lo que había conseguido en la clasificatoria, no era suficiente. Contra Alex Freeman no era suficiente. Sin embargo, en el segundo juego, Alex Freeman sufriría una serie de problemas, llenaría el tablero demasiado pronto. De hecho, apenas habiendo hecho 2 líneas. Y esta vez la victoria me la llevaría yo. Yeah, just take your time, F1 Champion. You are sweating. We can see it. You are sweating, dude. The winner of this game will take the last spots in group. Funky setups there by... ooh, look at those triple flips by F1 Champion. It just looks so swag, dude. So swag. Yeah, such a flex. Y en este juego, tanto Boxy como Messex se dieron cuenta de algo que ya me ocurrió en el primer juego y que afectaría a este también. But now, both players neck and neck. F1 Champion. Neck and neck in score, but yeah, not in terms of pace, yeah. That's what I was going to say. F1 Champion is almost 20 lines ahead of Alex Freeman. So Freeman with a lot of time to actually catch up to him. See somewhere else. It's just so swag seeing those triple flips like on the middle of the board, just barely predicting the piece in time.
It's so swag. Look at this triple flip all the way to the left. That's beautiful. But he probably had. Triple flips squares, yeah. Triple flips squares as well. I'm sure of it. Like he flips it so fast you cannot even see the rotation. But now F1 champion goes. Y así se nos presentaba la situación actual. Alex Freeman, que estaba todavía en nivel 16, mientras que yo ya había comenzado en nivel 19. Y estábamos menos de 20.000 puntos por detrás. Necesitaba un Tetris y ya. Sin embargo, yo estaba entrando en nivel 19, donde sabemos que las piezas caen mucho más rápido que en nivel 18. Y la cosa es que él sigue haciendo Tetris de vez en cuando. Ese es el problema. Nosotros ahora mismo estamos en un nivel en el cual hacer Tetris, para mí al menos, en esta época era casi imposible. Y Alex Freeman, que está todavía bastante relajado en un nivel que no le causa muchos problemas. Por ahora intento sobrevivir, como anteriormente, pero esta vez consigo pasar a nivel 20. Ahí se me prepara un gran triple que consigo. Buenos puntos. Pero sigo estando 30.000 puntos por detrás de Alex Freeman. De hecho, las distancias están aumentando. Alex Freeman, que se me está alejando. Y él sigue todavía en nivel 18. Además, no sabría si podría sobrevivir en nivel 19, que era otra incógnita por mi parte. Si podía sobrevivir en nivel 19, estaba todo perdido. Aún así, yo estaba en nivel 21, dando todo lo que podía. Y ahí cometo un error gravísimo. No consigo pasarla a la derecha. Sin embargo, consigo redimirme de ese error. Aunque tengo la parte de la izquierda muy alta, intento pasar la barra larga y eso era imposible con Dash. 395.000 puntos ante un Alex Freeman que con 446.000 puntos llena el tablero. It's kind of sad to see one of them play their best and not really get into that. F1 is showing his fan definitely a lot of. It's a very hot day in Spain. Where he lives. He lives in Andalucía, so those are some hot clips there. En el tercer juego, Alex Freeman se volvería a enfrentar con bastantes problemas en la parte de arriba del tablero. Y tras no pasar esa L a tiempo, se rendiría con 25.000 puntos. Y esto me dejaba a mí empate a él 2-2. El último juego tenía que esforzarme al máximo, tenía que arriesgar, sabía lo duro que era. Y no pude pasar esa barra, no pude darle a la izquierda a tiempo. Y me quedé destrozado, Por ese error tan tonto, había echado a perder todo. Lo que no sabía es que Alex Freeman también había perdido antes. Algo que no excusé de los comentaristas. Y de una manera increíble pude sobrevivir. Y gané la ronda 0. Ahí se ve hasta mi emoción cuando me enteré. Pensaba que había perdido y sin embargo él había llenado el tablero antes. De todos modos hay una cosa que tengo que decir de Alex Freeman. Visto lo visto, me quedó su impresión como un jugador muy consistente y muy agresivo y que de veras que también se merecía estar ahí. Lo importante es que por mi parte sobreviví la ronda 0 y ahora era el turno de plantarme contra alguno de los mejores jugadores, en el grupo A. Con la ronda 0 hecha, pasaría al grupo A, donde me tendría que enfrentar en el tercer partido contra Boxy, en el cuarto contra Luis y en el último contra Wild Beast. Me tenía que enfrentar contra Luis, el cual había conseguido un max out o la máxima puntuación del juego en la clasificatoria. Wild Beast, uno de los pocos triple flippers que había conseguido hacer un max out en la historia, y Boxy, que era otro portugués que también había conseguido max out. Y ahí estaba yo, delante de ellos, con un récord que apenas pasaba de los 600.000. ¿Cómo lo haría? En el grupo A, el primer enfrentamiento estaría a cargo de Luis y de Wild Beast. Luis, como sabemos, fue el único que consiguió un max out en la clasificatoria, además de que era uno de los favoritos para ganar el campeonato. Por otra parte, Wild era uno de los pocos triple flippers que había conseguido un max out, así que tenía ganas de ver cómo de bueno era con esta técnica. En el primer juego, empezando en nivel 18, superando la barrera de las 90 líneas, Wild comete un error demasiado alto en el tablero y llena el tablero con 254.000 puntos. But yeah, some pretty good burners there by Wild Beast. Look at those triple flips. He doesn't triple flip as fast as F1 champion, but pretty close though. El segundo juego se empezó en nivel 15. Y al comienzo se notaba cómo Wild estaba resistiendo bastante bien contra Luis.
Una cosa que cuenta en estos juegos son la regularidad. Y habría que ver por cuánto tiempo podría mantener Wild esta agresión. Al final transicionó a nivel 19 con un tablero demasiado alto, y aunque intentaría conseguir ahí algunas líneas, no conseguirían pasar las piezas necesarias a la izquierda. Llenaría el tablero con 422.000 puntos, una puntuación muy buena, pero Luis estaba en otro mundo. Listen to this banger, bro. En el tercer juego, Wild, sabiendo que tenía que arriesgar al máximo, se puso las pilas y tenía una puntuación de 415.000 puntos contra casi 500.000 de Luis. En realidad tenía opciones de ganar, además de que Luis ya había entrado en la transición a nivel 19 y Wild todavía le faltaban unas líneas. Pero había un problema, y es que no le llegaba la barra a tiempo. Él la estaba esperando, estaba intentando mantener la parte derecha abierta y no consigue una barra larga. Durante mucho tiempo, hasta él se sorprende y llena el tablero con 420.000 puntos a la espera de lo que pudo ser si le hubiera llegado. Lo que le pasó a Wild se refiere en inglés como Peace Drought, que significa simplemente que no te llega una barra larga a tiempo. ¿Y esto por qué ocurre? A diferencia de los Tetris modernos, en el Tetris clásico nunca se te garantiza que te llegue una pieza a tiempo. Esto se puede ver claramente en este ejemplo del campeonato de 2018, en el que ambos jugadores llenan el tablero y no debido a cometer errores propios, sino a que tienen una sequía de 64 piezas sin que les toque una barra larga, una pieza necesaria en Tetris. Así de duro puede ser el Tetris clásico. En el segundo enfrentamiento, Wild se tendrían que enfrentar contra Boxy, y tenía muchas ganas de ver este enfrentamiento porque ambos tenían un nivel muy similar. Y la verdad es que no decepcionó. En el primer juego, solo en las primeras 50 líneas, vemos cómo Boxy estaba con una puntuación astronómica. Wild estaba sufriendo mucho, demasiado arriba, y ahora mismo una J sería una pieza ideal para ese espacio. Sin embargo, consigue la L, lo contrario de la J. Ni una J ni una barra larga le llega a tiempo y llena el tablero con 127.000 puntos. En el tercer juego, Wild se enfrentaría a una serie de problemas al principio. Casi llenaría el tablero pasadas las 50 líneas. Además de que estaba 80.000 puntos por detrás de Boxy. Lo tenía todo muy complicado. Sin embargo, conseguiría salir de esa situación. Y aquí los tenemos a ambos. Boxy entrando en nivel 20, donde las piezas caen muy rápido. Y Wild lo mismo, está en el mismo nivel. Hay Boxy que por ahora tiene algunos pequeños problemas, mientras que Wild está bien. Pero aquí hay una larga diferencia, y es que, mientras que Wild necesita conseguir todos los Tetris posibles, Boxy puede ir relajado, intentando sobrevivir el mayor tiempo posible, y eso para Wild no es suficiente, ya que está más de 100.000 puntos por detrás. Son muchos puntos que tendría que remontar de alguna manera. De hecho, estamos viendo cómo Boxy está tranquilo mientras que Wild se está arriesgando y consigue pasar la barra larga por muy poco, pero por ahora sigue vivo. Ambos con los tableros ahora mismo en relativamente buenas condiciones, aunque sí que es cierto que a Boxy se le estaba complicando un poco la situación, pero como hemos dicho, él podía hacer línea por línea, bajar el tablero con paciencia, y Wild no podía hacerlo, porque además, y si recordáis, a partir de nivel 29, la velocidad en la que caen las piezas se multiplica, se dobla de nuevo, así que en esa velocidad ya era imposible jugar para estos jugadores. Si lo iban a hacer, tenían que hacerlo ahora. Y en el caso de Wild era una situación muy complicada, porque ahí por poco consigue hacer ese Tetris. Y de hecho, la puntuación, por mucho que esté consiguiendo puntos, Boxy también lo está haciendo. Boxy también está consiguiendo sus puntos de una manera más pausada, menos puntos, sabiendo que no tiene que arriesgar. Por ahora, ambos están haciendo su trabajo. Boxy está jugando de manera relajada y sobreviviendo, y Wild está arriesgando como nunca ha arriesgado. Sin embargo, está obligado a hacerlo. Si quiere tener alguna opción de ganar, Wild tiene que arriesgar como nunca lo ha hecho. Y ahí de hecho a Wild que se le está metiendo una serie de problemas, aunque recibe la barra larga que le salva un poco a la izquierda. Pero estamos entrando en nivel 25. Solo faltan unos pocos niveles. De hecho, Wild que ya está entrando en nivel 26.
pero las puntuaciones se están empezando a igualar. Y con otro Tetris, Wild se queda solo a 20.000 puntos de Boxy. Ahora sí que están igualados. Menos de un Tetris de diferencia entre ambos. Y Boxy que está de repente en una situación muy precaria. Intenta conseguir algunas líneas, intenta sobrevivir todo el tiempo posible, pero Boxy que llena el tablero con 614.000 puntos. Y nos encontramos a Wild que solo le falta una línea. ¡Y lo consigue! Increíble trabajo por parte de Wild. Wild que al principio lo tenía todo, que parecía que estaba todo perdido, y sin embargo cómo se ha redimido al final, cómo ha conseguido sobrevivir haciendo esos Tetris súper agresivo, y ahí lo celebra como se merece. Increíble trabajo de Wild, con 650.000 puntos. En el tercer juego, en este caso Boxy sería el que le tocaría sufrir, intentando hacer una configuración de juego extremadamente agresiva. Necesitaba la barra larga inmediatamente, pero sin embargo ahí cubre donde le llegaría la barra larga y llena el tablero muy pronto con 34.000 puntos. El tercer juego se lo quedaría Wild, lo que significaba que si Wild ganaba el siguiente juego, él vencería a Boxy. En el cuarto juego, la mala suerte se cebaría de nuevo con Wild. Una serie de errores haría que llenara el tablero con menos de 50.000 puntos. Boxy, que ya tenía el liderato, lo que significaba que estaban ambos empate 2-2 y que el último juego sería el decisivo. Y hubo emoción, la verdad. Open up his world with that long war. Oh, this song is so beautiful, man. Oh, I love it so much. Y si pensáis que una situación como la del segundo juego no se podría repetir, aquí tenemos al juego decisivo, dando la mayor emoción del campeonato por ahora. En esta ocasión, Wild y Boxy estaban súper igualados, ambos con unas puntuaciones muy buenas en nivel 18, y ambos volverían a entrar en nivel 19. ¿Volverían a sobrevivir al mismo tiempo? Vamos a descubrirlo. En este caso, los papeles se invertían. Era Wild el que tenía una pequeña ventaja, bastante menor que la que tenía Boxy en el segundo juego, pero ya sabemos que Wild, si quería ser agresivo, podía hacer Tetris en nivel 19 con bastante regularidad. Sin embargo, Boxy que ya había aprendido de sus errores y esta vez era él el que tenía que arriesgar. Ahí consigue el liderato por unas pequeñas centésimas de segundo, pero lo recupera Wild que consigue otro Tetris. Y lo mismo hace Boxy. Ahora mismo en este juego es una especie de contraataque. Cuando uno consigue un Tetris, el otro le devuelve el ataque. Y por ahora Wild, que está en una situación bastante complicada, necesitaba la línea desesperadamente y ahí la consigue. Sin embargo, salir de su situación no va a ser todavía fácil. Todavía requiere algunos movimientos espectaculares y no lo va a conseguir. Wild que está intentando esforzarse al máximo, pero no lo consigue. Y Boxy que todavía no lo tiene ganado. Necesita alguna línea más. Con esa línea, ahora sí, Boxy consigue el quinto juego y consigue hacerse con la victoria en este apasionante enfrentamiento entre Boxy y Wild, especialmente en el segundo juego y en este último, en el cual nos dieron emoción hasta el final pasado nivel 19. So I'm gonna take a little break to go to the bathroom while these two players get ready and just warm up. So let's go back into the sim. Yeah, let's go. So let's have both players warm up for their match while I take a little break because I need to take a pee. I'm sorry. So I'll be back in like 2 minutes. Pero si salir de la ronda 0 era difícil, ahora me tenía que enfrentar contra quien probablemente era el mejor jugador de Iberia de Tetris, Luis. Sabía que si quería tener alguna posibilidad contra Luis, tendría que desplegar todo mi potencial de Tetris como nunca lo había hecho. Aún así, no tenía la esperanza de ganar el global. Con ganar una partida me era suficiente. Afortunadamente tenía unas en la manga, que era empezar alguna de las partidas en nivel 15, ya que el hypertabbing de Luis ahí no era tan notable, se podía jugar perfectamente con gas, y eso quizás me daría alguna oportunidad. Yeah, so this is a really easy match for F1 champion to win. Luis is an extremely not skilled player, so F1 champion is totally gonna bring him down, gonna take him down with him. Al menos parece ser que del enfrentamiento de Alex Freeman al principio conseguí algunos fans. Incluso decían que tenían apuestas de 1000 euros conmigo, que bueno, aunque es de broma,
La verdad es que me puso contento. Bueno, a fin de cuentas supongo que necesitaría toda la ayuda del público. Y va a ser muy difícil ganarle. His novel late game. Oh, this song, man. If anyone has played Pokemon Explorers, this will hit you hard. Hard. Look at those triple flips. If there is one thing that F1 Champion does over Wild Base is that he triple flips so much faster. Like, practically hyper taps the view at the bottom. En el primer juego, empezado en nivel 18, intenté arriesgar al principio todo lo que podía. De hecho, antes de llegar a las 20 líneas, tenía una puntuación superior a la de Luis. Sin embargo, aquí cometí una serie de errores, de malas decisiones, también proporcionadas por las malas piezas que me llegaron, y eso me causó algunos problemas en la parte de arriba, y llené el tablero con 75.000 puntos. Ocurrió lo que menos quería hacer, que era llenar el tablero demasiado pronto. Al menos quería dar un poco de espectáculo. Y lo intentaría para el segundo juego. This music though, like I just don't wanna commentate over it. This is the power of Pokemon, dude. Like this kind of music is just. I should be commentating over a match, but I just don't wanna do it because this is so beautiful. Como vemos, el segundo juego lo empezamos en nivel 15. Sabía que era mi única opción de ganar. Y por ahora no lo estaba haciendo nada mal, con una puntuación muy similar a la de Luis al principio. Books for Luis, going to 254,000 points. Now F1 champion at 2,000 points. I wasn't able to read that because, okay, my English is kind of bad, but like it's good, but I'm not able to read numbers nicely. Sin embargo, poco a poco, Luis me estuvo alcanzando en la puntuación y ya me superaba por casi 75.000 puntos. Era una puntuación, sin embargo, que todavía podía alcanzar. Pero él también seguía haciendo Tetris y aquí un problema de conexión hizo que se parara mi directo y cuando volvimos en el directo yo llené el tablero con 343.000 puntos. Luis, que también llenó el tablero en el mismo momento, pero con una puntuación muchísimo mayor de casi 200.000 puntos. Algo que, eso ya sí, era totalmente inalcanzable para mí. Con el marcador en mi contra, tendría que esforzarme mucho en el último juego. Y bueno, no pude estar descontento con el resultado. Empecé el tercer juego con un ritmo bastante decente. Un ritmo que de hecho al principio casi superaba al de Luis. Y por ahora estaba intentando arriesgar todo lo posible por conseguir cada punto, cada Tetris. Sin embargo, aquí se me muestra una situación bastante peliaguda y a partir de aquí todo fue a peor. Hizo que cada vez consiguiera menos puntos debido a que estaba atascado. F1 champion, surviving, 201,000 points. Yeah, the music is amazing. Tommy. Sin embargo, el hecho de que consiguiera perder muchos puntos en esa ocasión no significara que me rindiera. Y de hecho, vemos cómo solo me faltaba una línea para llegar a nivel 19. Intentaba maximizar la cantidad de puntos. No sabía cuántos tenía Luis en aquel momento. De hecho, no quería ni saberlo, porque iba a entrar en nivel 19 desde nivel 18. Las piezas ahora caían demasiado rápido para mí, para mantener la concentración. Aquí Luis debería tener una gran ventaja debido a la técnica de Hyper Tapping. Sin embargo, vemos cómo está empezando a tener algunos problemas. Y ese problema es muy grave con la T. No consigue pasar la T a la izquierda y girarla mal. Por ahora está intentando conseguir todos los puntos posibles. Ahí consigue una última línea, pero ya no sería suficiente y llenaría el tablero. Ahora era mi turno de brillar, de ver lo que podía hacer en nivel 19. Sin embargo, iba a ser muy complicado conseguir la victoria. Can he open the well and get that Tetris? Can he get the pieces? Can he get the pieces he needs? Double there for F1 champion, but his stack is way too high for that player and he's gonna top out at 346. Y así acabaría mi andanza contra Luis. En esta última partida que fue súper emocionante, pero llené el tablero con 346.000 puntos y Luis, que cuando lo llenó el tablero tenía ya casi 600.000 puntos. Sin embargo, me quedo con las palabras de Boxy, donde dijo que había hecho un gran esfuerzo, y la verdad es que no puedo estar molesto con lo que hice. Hice todo lo que pude y di un espectáculo. Y hablando de Boxy, ahora sería el turno de enfrentarme a él.
Hemos visto contra Wild Beast como él es capaz de sobrevivir pasado nivel 19 con bastante facilidad, así que sabía que iba a ser una tarea bastante complicada de ganarle, pero venía de algo aún más complicado que fue Luis. So cool, man. It makes me feel so sad and at the same happy. At the same time happy. 61,000 points. Ooh, F champions capture just his camera for some reason just stopped working, and it got to replace like his usual. Como podemos ver en este primer juego, empezado en nivel 18, mi puntuación era mucho menor que la de Boxy. Y por ahora tenía una situación un poco complicada, intenté pasar la barra larga a la izquierda y no pude. Quizás ahí di por sentado que a lo mejor sí que la podía pasar cuando era imposible con Dash. But Boxy is super high up too. Will he been able to survive this? He was, because Boxy is just a pro. Look at this dash control. Y aquí fue cuando, de manera interesante, el chat se dio cuenta de que si yo perdía contra Boxy, aunque ganara el siguiente partido contra Wild Beast, ya no podría pasar a la final. De hecho, en este segundo juego empezamos en nivel 15, donde me podía defender mejor y empecé bastante bien con una puntuación decente. Triple flips his way into victory. Oh, this is so Pearl Jam! Oh, this song is so good. Oh my god. Sabía que tenía que hacer lo imposible por intentar ganar a Boxy y por ahora mi puntuación era bastante superior a la de Boxy. Pero también es cierto que llevaba más líneas que él. Tenía una situación bastante complicada con el tablero y en vista de las piezas que me llegaron decidí arriesgar si cabía aún más, intentando hacer un último Tetris in extremis que consigo ahí y paso a nivel 19. Necesito una L, una J, una barra larga, sin embargo no la recibo a tiempo. Recibo la T, que me va a causar muchos problemas y no voy a conseguir pasar la barra larga a la izquierda ni aunque lo intentara. Sin embargo, como habéis visto ahí, ese giro de la barra larga estoy bastante orgulloso de él, porque aunque sí que es cierto que no afectaría mucho, me dio unos puntos extra que, bueno, es un movimiento que se hace en décimas de segundo. La verdad es que bastante contento con él. Y ahora Boxy solo me tenía que alcanzar, aunque no estaba todo perdido por mi parte, incluso Wild estaba apoyando a que yo consiguiera la victoria. Sin embargo, después de unas cuantas líneas entrando en nivel 20, Boxy consigue superarme con 408.000 puntos y consigue el segundo juego. GG's. I am not biased, this song is just too good, bro. Are you guys listening to this banger? Bro, this is so gorgeous, like I can't stop listening to this song and just jumping. I'm literally listening to this and jumping on my chair, which is stupid because I'm a... En el tercer juego se volvió a empezar en nivel 18 y Boxy, que de hecho se tuvo que empezar al principio a una serie de problemas, aunque los pudo solventar de una buena manera. Y yo, que por ahora tenía la victoria en mis manos, bueno, digo la victoria, por ahora tenía solo un pequeño liderato y apenas habíamos empezado. Sin embargo, ahí cometo un error con la Z, un error imperdonable, y lleno el tablero con 171.000 puntos. Ahora todo depende de Boxy y con ese Tetris será suficiente y consigue la victoria contra mí, 3-0. Aunque ahora a Boxy le tocaría enfrentarse a su mayor enemigo. Era el turno de que se volviera a enfrentar contra Luis. Nintendo is gonna flag such a copyright strike at this stream. En el primer juego, en nivel 18, ambos empezaron fuertes, ambos con una puntuación bastante similar. Sin embargo, Boxy, que ahora necesita las piezas, necesita una L y le llega lo contrario, le llegaba la J. Y ahí, tras cometer ese error de no poder pasar esa otra L a la izquierda, llena el tablero con 140.000 puntos. El primer juego ya era de Luis, que ya tenía 166.000 puntos y consigue la victoria. En el segundo juego, sin embargo, iríamos bastante más adelante. Boxy, con una serie de problemas en su tablero, casi cerca de la transición, sabía él que tenía que bajar el tablero debido a que dentro de unas pocas líneas la velocidad iba a aumentar. Le llega la barra, la necesitaba, la verdad.
pero por ahora Luis, que tiene bastante más puntos que Boxy, aunque Boxy tiene también una puntuación bastante buena, sin embargo esa barra no la consigue pasar a la izquierda, aunque la verdad es que si no hubiera sido por ese error probablemente tampoco hubiera conseguido bajar debido a la velocidad de nivel 19. Pero quién sabe. From Luis and same score for Boxy. Boxy would love an L, doesn't get it. Oh, and listen to this music, bro! Just Pokémon, man. Ooh. En este tercer juego, Boxy sabía que tenía que darlo todo, y por ahora lo estaba dando, con una puntuación muy similar a la de Luis. Sin embargo, tenía problemas en su tablero, que sin embargo conseguiría solucionar, y entraría en nivel 19, eso sí, con 100.000 puntos menos que Luis. Sin embargo, ya hemos visto cómo en este campeonato las cosas pueden cambiar. Lo hemos visto en el caso de Boxy contra Wild, cómo Boxy pudo conseguir el liderato y sin embargo lo perdió ante Wild pasado nivel 19. Sin embargo, Luis tiene la técnica del Hyper Tapping, que le va a servir de mucho en estos niveles. Por ahora sabemos que Boxy tiene que arriesgar al máximo y Luis, que a pesar de no necesitarlo, probablemente lo hará debido al enorme talento que tiene. Por ahora Luis, que con ese Tetris amplía la ventaja, pero Boxy que contraataca con otro Tetris. Entramos en nivel 21 para Boxy, nivel 20 para Luis, lo que significa que Boxy tiene un poco menos de tiempo que Luis para conseguir estos Tetris, así que la situación es aún peor de lo que parece al principio contra Boxy. Pero sin embargo, mantiene el tablero en buen aspecto, y es Luis el que tiene problemas. Consigue un Tetris, pero un Tetris que le da muchos agujeros en el tablero que consigue solucionar, ya que hace unos movimientos muy buenos por su parte, aunque sigue teniendo unos pequeños problemas en su tablero. No es el caso de Boxy, que sí que es cierto que se le están acumulando las piezas y va a necesitar una barra larga ya, pero él está en una situación en la que necesita arriesgar y por ahora lo está haciendo. Por ahora en la ventaja de Luis, que de hecho está menguando. Por ahora Boxy no para de conseguir Tetris y la distancia cada vez está siendo menor. Sin embargo, necesita una barra larga ya. La necesita y no consigue girarla. Era una tarea muy difícil con lo alto que estaba Boxy. La verdad es que no se puede decir mucho de Boxy en contra de él. Hizo un gran esfuerzo. Pero sabemos que Luis es mucho Luis. Y a diferencia de mucha gente que hubiera parado aquí, Luis sabía que todavía podía hacer más. Tenemos aquí a Luis en nivel 27, y solo le falta un nivel para entrar en el nivel 29, donde él probablemente no pueda jugar. Pero si os veis en su puntuación, tiene 961.000 puntos. ¿Podría conseguir el primer max out de este campeonato en directo? For Luis. And yeah, official max out here in Classic Tetris Iberia by Luis, the most cracked player of Iberia. GG's. Official max out here on the channel with handcam and everything, so nobody can say anymore that Luis is cheating. Luis, can he get the long bar over? Nice pole vault. Gets it over. Can he get the long bar? No! Misses the 4 right, but that's gonna be a max out for Luis. Wow. GG's. There we go. First max out. Y era la hora de mi última partida. La partida de los Triple Flippers. Wild contra mí. Si bien es cierto que esta partida ya no tenía ningún valor, ya que ambos habíamos perdido, ninguno de los dos íbamos a pasar a la semifinal, era más una batalla por ser el mejor Triple Flipper de Iberia. ¿Y qué ocurriría? And we're gonna have the Battle of the Triple Flippers, which is mostly an exhibition match because Boxy and Luis are already both into the top 4. Para todos los jugadores de Tetris que estáis viendo esto, nunca arriesguéis demasiado al principio. En este caso, sabía que me tenía que enfrentar contra Wild, sabía que iba a ser duro ganarle y al principio estaba esperando una barra larga que no me llegó nunca, esa T no la giré a tiempo y llené el tablero demasiado pronto, con 2.280 puntos. Algo que, para vuestra información, alguien que toca el juego por primera vez es casi capaz de hacerlo también. Oh my god, this song! I don't care if the stream is just me loving songs, but oh, this is such a banger, I'm sorry. Just on the right, I'm playing it safer, I guess. Ba, ba, ba,
El segundo juego también se empezaría en nivel 18 y ahí cometo un error grave con la barra larga. No consigo pasarla totalmente a la izquierda y me deja en una situación bastante precaria en la cual si quiero sobrevivir necesito pasar una barra larga por ahí con dash cargado y lo consigo. Pero quizás, y esto viéndolo después, muy tonto de mí, sí que es cierto que me estaba enfrentando a Wild, pero intenté arriesgar aún más, intentando preparar un Tetris en esas alturas y llené el tablero con 192.000 puntos. Lo que no sabía es que no estaba todo perdido. Wildbeast, don't risk it yourself! Don't do it! Don't! As an LG dependency tries to open it up, Wildbeast, you have to get one Tetris to win this match. One Tetris. Nice triple flip on the way to the left. Taking a few schemes. Oh, but not so good pieces for Wildbeast! This is extremely risky for him right now. He's gonna top out at 189,000 points! ¡No! Bueno, tengo que decir que incluso yo me sorprendí al ver que había ganado esa partida. La verdad es que creo que no me lo merecía, pero fue bastante sorprendente por mi parte. Both players are ready, so I'm gonna calm them down. In 3, 2, 1, Tetris. Oh, such a banger, bro. I'm sorry. I'm just vibing to all this music, but I haven't listened so much Pokemon music in like ages, and now this feels so good. It makes me feel alive and feel so happy. I know no one here knows me, but I feel so low. I feel so alive. Look at how quickly F1 Champion just does his triple flips. It's almost like hyper tapping speed. Esto preparaba el terreno para el tercer juego, donde Wild se estaba enfrentando a una situación un poco complicada. Sí que es cierto que estábamos al principio, pero él tenía bastante menos puntuación que yo, y eso que ninguno de los dos teníamos grandes puntuaciones. Al final necesitaba una barra larga sí o sí, y le llega demasiado tarde, le llega de hecho una pieza tarde. Va a intentar abrir de nuevo ese tablero, y de hecho lo consigue, algo que la verdad sería difícil esperar después de haber visto esas imágenes. Sin embargo, aquí ambos estamos con una situación bastante precaria. Es sobre todo el caso de Wild, que va a intentar pasar todas las piezas que pueda, pero va a ser súper difícil conseguirlo. Esa pieza le viene muy bien, pero va a necesitar la contraria y llena el tablero con 145.000 puntos. The F1 Champion is gonna take game number 3. The safer play by F1 Champion is really paying out. GG's. F1 Champion at 92,000 points. Look at these triple flips, dude. So quick, man. So fast. Era el turno del cuarto juego, donde volvía a estar un poco por delante de Wild. Ninguno de los dos teníamos puntuaciones geniales, pero Wild volvía a estar demasiado arriba. Iba a necesitar las piezas ideales. Ahí consigue la barra larga a tiempo, pero esa T le da problemas y se rinde. Y llena el tablero con 140.000 puntos, lo que significa que me da la victoria. Take the match. The game and the match. Game 4 is no more, like Kingsman would say or something. That was super cringe. I'm not gonna say that ever more in my life. I'm sorry. So GG's to F1 Champion, and GG's. Yeah, I got to go with. Okay, Wildbeast. GG's to both players, but F1 Champion, you have taken the match. So you're the number 1 triple flipper in Iberia. Consistent play, I'm sorry, but it's better. No, Wild, I do not care. He won, so he's the better. We said, whoever wins this match is the best triple flipper. So F1 Champion is the better. I am sorry. That was the part of the contract. You lost, so you are not the best triple flipper. Point. F1 top 1 in Spain, no joke. So GG's to both players, and now I'm gonna go back into the CTI standings while I report this, and I'm gonna talk to Boxy about what we do, because I think it is time for me to play. Finally. Pues al final, en la batalla de los Triple Flippers, conseguí la victoria, que me dio además la tercera posición en mi grupo. Y por si os preguntabais, estos son los resultados.
Debido a nuestras actuaciones, Luis y Boxy conseguirían pasar a la semifinal donde se enfrentarían a los dos mejores del grupo B. Por otra parte, yo acabé en tercera posición superando a Wild Beast. A pesar de que, siendo sinceros, creo que él se merecía más esa tercera posición y ambos acabamos fuera del campeonato. Lo que significa que era hora de entrevistar a Wild. Well, Wild, first of all, congrats for the amazing level you delivered. It was absolutely amazing. Especially that game with Boxy that went all the way to level 28. How much pressure did you feel in that match, knowing that Boxy can also play post-19 and that you were behind at the transition? Yeah, that game was a really good game. I still remember it. I actually just watched the VOD, so I remember it really well. And yeah, I still remember feeling the pressure right in transition. So I looked at Boxy's screen, or like at the live stream, you know, and I noticed Boxy was 2 or 3 Tetrises in front of me, and I knew, like, the game, I really thought the game was over. There was no way I'm gonna do it. Boxy either messes up really good, or I really get some luck. But yeah, I remember feeling pressure right up to level 27 because I wasn't looking at Boxy's stream. I was really focused on my own game. And I remember at level 27, I was thinking, okay, I'm going to lose this match. I'm going to check out how Boxy's doing. And I remember looking at Boxy's screen, and I noticed his field is really bad. He's at 6 something, and I'm like 1 or 2 Tetrises away. And I'm thinking, wait, I can win this match. And yeah, that's what ended up happening. I remember just looking. He was really messed up, so I kept on playing, got 1, 2 Tetrises. I looked again, he was done, and I just remember like celebrating like I just won the World Cup. And we also have to talk about of course, the triple flipping thing. The battle of the triple flippers. That thing was fun, but I am curious. And how did you start doing those triple flips? It was something intentionally or not? Yeah, I actually started triple flipping because I used to play on this website, TetrisFriends.com. And the way the game was played, at least the way I played it, was you move the pieces with left and right on the keys, on the arrows. Then down was soft drop, like classic Tetris. Space was hard drop, and you flipped using the up arrow. So there was only one flip, at least that I knew of. So I always flipped with that one. So ever since I started playing Tetris, I was a triple flipper. So when I came into classic Tetris, I just continued being a triple flipper. And in the start, I think my PB was around 300 or 400,000. I remember switching or trying to switch to double flipping, so using the 2 keys to flip. And I remember not noticing any impact on my gameplay, maybe a little bit on level 19, but I don't think I'm at a level where it does make a difference. So I decided, you know what, I'm going to continue triple flipping. I think it's more fun. I think it's good being different. I don't want everyone's game to look the same. And so when someone looks at my game, they can tell it's me or some other triple flipper because it's so unique. And I think it's really cool. And yeah, that's why I do it. Well, Wild, thanks for all. And I hope we can have our rematch for next year. Let's see you there. Y este campeonato solo había hecho nada más que empezar. Ahora era el turno del grupo B, donde conseguiríamos a otros 2 semifinalistas para ver quién llegaría a la gran final. ¿Quién apostáis? ¿Pensáis que Luis lo conseguiría? ¿Boxy? ¿Quizás algunos de los del grupo B? Ese es trabajo para un nuevo vídeo. Nos vemos en él. Hasta pronto.